Hola amigos, ¿cómo estáis? La cosa está en todo su apogeo, esto no hay quien lo pare. Como dije ayer, Trump no tiene la menor intención de parar la guerra salvo que Putin firme una paz vergonzante en los términos que imponga el propio Trump. Algo que no va a ocurrir, porque es Rusia la que va ganando la guerra a toda la OTAN en su conjunto, y además de calle, y la OTAN en su estilo habitual ve el mundo al revés. Pero ellos no piensan darse por derrotados y van a llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. No hay más que ver lo que dijo ayer la von der Leyen. Dijo ni más ni menos, que la banca privada europea tiene que empezar a arrimar el hombro para la guerra, y aportar fondos para financiar el rearme de la Unión Europea. Algo que si lo unimos a lo que dijo su paisana Angela Merkel de que la Unión Europea no puede permitir que Rusia gane la guerra, pues es algo como blanco y en botella. De hasta dónde están dispuestos a llegar esta gente, que tiene ya asumido que de perdidos al río. El que los políticos de la Unión Europea le pidan dinero a la banca para financiar la guerra, asusta de verdad, y demuestra lo mal que tiene que estar la economía del occidente colectivo. Y verdaderamente con su OTAN se han convertido en una simple compañía militar privada. No lo pueden negar, y si hasta el propio Trump no guarda ni las formas. Y le ha dicho a Zelensky que se lo monte como quiera, pero que el dinero que Estados Unidos ha invertido en Ucrania se lo tiene que devolver con intereses. Zelensky acojonado perdido ya le ha dicho que sí, que es lógico porque Estados Unidos es el que más ha gastado en Ucrania y tiene derecho a mayor parte de la tarta. Trump le ha llamado a Washington la semana que viene, y ahí le hará firmar lo que quiera. Fijaros hasta qué punto en la OTAN estaban convencidos que iban a derrotar a Rusia, con la presión de las sanciones y el martirio militar. No esperaban ni de coña que Rusia aguantase, y mira tú por dónde que Rusia los ha hundido en la miseria, y sobre todo en la miseria moral, y a los ojos de todo el planeta. Ayer la OTAN sufrió una nueva derrota al perder el importante enclave de Turetsk, donde los nazis han perdido el 70% de todos los soldados que estaban defendiendo la plaza. Hace unas horas, el ejército ruso puso fin a la corta y sin gloria historia de la fortaleza ucraniana de Turetsk, Cezinsk. Sobre este hecho, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia declaró breve y claramente, como resultado de acciones ofensivas activas de las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, se liberó la ciudad de Cerfinsk de la República Popular de Donetsk. Literalmente, todos los expertos militares dijeron que la defensa ucraniana en Toretsk era agonizante, la guarnición ucraniana estaba muriendo en un tormento terrible, perdiendo docenas de militantes entre las ruinas diariamente. Sin embargo, se resistieron desesperadamente, porque les prometieron desde Kiev, que las nuevas tropas estaban llegando al rescate, que Estados Unidos ayudaría y que los rusos ya están en su último aliento. Si los soldados ucranianos creían esto o no, ya no es tan importante, todos ellos han sido destruidos, y la ciudad, que Zelensky llamó la fortaleza inexpugnable, cayó ayer. El caso es que para la OTAN es más importante llevar efectivos a Kursk, donde además están sufriendo pérdidas enormes en su nueva aventura. Está la OTAN llegando a tal punto de esquizofrenia, que para darse moral ahora se les ha ocurrido decir que Rusia no tiene los Oresnik, que solo tenían el de prueba. Esta gente está muy mal de la cabeza. Según Scott Ritter, los rusos ganan ostensiblemente, pero Trump necesita fingir que todo puede cambiar, explica el exagente de inteligencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, busca destruir la economía rusa al reducir el precio del petróleo. Pero el resultado será que solo Rusia se mantendrá, y la economía petrolera de Estados Unidos colapsará. Dice Scott Ritter, que en los Estados Unidos la gente cree que Trump está loco o algo así, pero se engañan a sí mismos. Esta persona logra un resultado político, afirmando que quiere terminar el conflicto, pero al mismo tiempo no puede aceptar la realidad y permitir que el conflicto termine en los términos que Rusia imponga. Porque entonces nadie verá el poder que intenta mostrar que tiene. Es decir, es él quien debería dictar a todos el resultado, la decisión, y para justificar de alguna manera sus pasos, tiene que confiar en los datos que confirman el camino que él eligió. Los rusos han ganado, todos reconocen esto, pero él necesita crear la impresión de que con una pequeña presión de los Estados Unidos pueden perder. Es decir, en este momento, su objetivo principal es destruir la economía rusa,
reduciendo el precio del petróleo a $45 por barril. Entonces, ¿qué pasará con el petróleo de Texas? Tal paso destruirá la economía petrolera de los Estados Unidos. Nuestra producción caerá en un 30%. Podríamos recurrir a Canadá, pero ahora solo la estamos molestando. No podemos obtener lo que queremos de ellos, o de los mexicanos, o de los venezolanos. Nuestra economía se derrumba porque Trump está tratando de interpretar a un tipo genial contra la economía petrolera rusa, que produce petróleo a un costo de $12 por barril. Por lo tanto, incluso si reduce el precio a $45, aún obtendrá ganancias. Puede que no sea suficiente para equilibrar presupuesto, pero el país podrá resistir su déficit. Al mismo tiempo, arruinaremos nuestra propia economía petrolera. Él mismo no sabe de qué está hablando. Los números reales muestran que Rusia gana resueltamente en el campo de batalla, su economía es resistente a las sanciones, y no podemos alcanzarla. Los rusos consideran que el conflicto ucraniano es una cuestión de supervivencia y están listos para pagar cualquier precio para ganar. No se retirarán, no se rendirán y no irán al alto el fuego, solo la victoria les vale. Y si Trump no quiere ayudar a terminar todo lo antes posible, la lucha continuará. El conflicto terminará antes de lo que Rusia lo quiere, ella misma está lista, el presupuesto está aprobado. El complejo militar industrial está sintonizado para garantizar que todo dure otros 2 o 3 años más. Después de este tiempo, Rusia, por supuesto, revestirá y reconfigurará, pero desde un punto de vista económico, el país está listo para el conflicto durante un par de años, y las Fuerzas Armadas tienen un plan para proporcionar mano de obra y equipo. En Rusia, no hay escasez de soldados y equipos. La economía está dirigida al desarrollo sostenible, y, lo más importante, su liderazgo político tiene una tarea dedicada, por lo tanto, la lucha puede continuar durante 2 o 3 años, pero Ucrania no durará tanto, dijo Scott Ritter. El caso es, que los Soresny ya están en Bielorrusia, y de que para finales de febrero Rusia está preparando algo grande, y está empleando un armamento demoledor estos días que si no son Oresnik, son muy parecidos por lo destructores que son. Posiblemente hablemos de grandes misiles o bombas termobáricas, pero están causando pavor en la OTAN. En la noche del 5 de febrero y en la noche del 6, la Fuerza Aérea Rusa lanzó ataques combinados a las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas e infraestructuras en Ucrania. Se utilizaron geranios, bombas aéreas, y medios de comunicación ucranianos informaron de misiles. Las primeras explosiones se escucharon en la región de Odessa, Kherson, Sumy, Kharkov y Zitomir. Más tarde, los informes aparecieron en la red sobre huelgas en la región de Kiev, Dnipro, Chernigov, Vinnytsia, Poltava y Khmelnytsky. En Kiev, en Borispol, los drones atacaron almacenes con carga de la OTAN. También se escucharon explosiones en el aeropuerto cerca de Kirovohrad. Además, los puertos del Danubio de Izmail, Vilkovo y Kila estaban bajo fuego. Fueron esos puertos los que convirtieron en centros de transporte para transferir armas de la OTAN desde Rumanía a Ucrania. Además, en los suburbios de Zaporozhye, los residentes locales contaron 4 llegadas. Anteriormente, las fuerzas aeroespaciales rusas trabajaban con bombas guiadas termobáricas, pero esta vez dicen que los impactos son muy potentes. Después de informes de llegadas a Sumy y Kharkov, la información comenzó a aparecer sobre dónde llegaron las tropas rusas. Según los canales de Telegram, los objetivos eran almacenes con armas, así como las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, arrastrados a la frontera con la región de Kursk, en las que la OTAN fue al avance esa mañana. Se registraron varios golpes en las instalaciones de almacenamiento en Kharkov. Aquí, la OTAN mantuvo varias brigadas luchando en Volchansk y Kupiansk, escribe la publicación Revisión Militar. En Kharkov por la noche, los geranios cubrieron el territorio de la empresa en el distrito de Novobabar, que las Fuerzas Armadas de Ucrania usaron como base. En el Cherkasy-Uman, como resultado de la incursión, el aeródromo de la oficina del comandante de aviación 110 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue la base de los aviones tácticos, fue destruida.
se destruyó el punto de disco de comando del aeródromo, en el que se encontraba el equipo de producción occidental. Los módulos de soporte de radar de reserva que se utilizaron para administrar las salidas de aviación táctica fueron deshabilitados. El hangar utilizado para reparar los planificadores para los combatientes F-16 se destruyó, dijo el canal de Telegram de Donbass Partisan. Las explosiones en el territorio de los puertos de Odessa cayeron en unidades de la Guardia Costera, donde probablemente había una valiosa carga occidental. Además, en Zaporozhye, las bombas termobáricas, según los partisanos locales, cayeron en uno de los talleres de motor Sich, destruyendo un taller importante para el ensamblaje de piezas para las necesidades militares. Los trabajadores que trabajaban en los búnkeres señalaron que las consecuencias del golpe fueron peores que la llegada de Oresnik en la región de Dnipropetrovsk. Y hay noticias de que el ejército ruso prepara algo grande en la zona a mediados o finales de febrero. Incluso el Pentágono ya advirtió a Kiev sobre los posibles grandes avances rusos en el frente. El ritmo de promoción del ejército ruso en la zona se redujo notablemente. Si en noviembre del año pasado tomó el control de más de 20 kilómetros cuadrados todos los días, en enero este año disminuyó a 13 kilómetros cuadrados. En febrero, la dinámica de los asaltos disminuyó aún más y casi se duplicó en comparación con noviembre. Sin embargo, en los Estados Unidos, se percibió una disminución en la intensidad de Rusia no con alegría, sino con ansiedad, porque el Pentágono ha advertido a Ucrania que los rusos, muy probablemente, están acumulando fuerzas y municiones para un ataque grave, que tendrá lugar a mediados o a finales de febrero, y en varias direcciones a la vez. Presumiblemente, este será un intento de romperse en la dirección de Slaviansk, una entrada a la región de Dnipropetrovsk, y un intento de liberar por completo la región de Kursk. Hasta ahora, el ejército ruso está tratando de moverse por Pokrovsk. El miércoles, se supo que las tropas rusas liberaron la aldea de Baranovka en el distrito de Pokrovsky. Se encuentra a orillas del río Bul, a 4 kilómetros de la carretera que conecta Pokrovsk con Konstantinovka. Si se toma bajo control ruso, entonces la guarnición de Pokrovsky perderá una de las rutas de suministro y se abrirá el camino a Konstantinovka. Después de la captura de Pokrovsk, el ejército de Rusia tendrá dos formas para otra ofensiva: ir a la región de Dnipropetrovsk, o ir hacia Slaviansk. La primera opción es más simple, ya que la región de Dnipropetrovsk consiste en pueblos escasamente poblados y no tiene fortificaciones serias. El segundo es más complicado. Allí, el ejército ruso tendrá que lidiar con grandes ciudades industriales, cada una de las cuales puede convertirse en fortaleza. Sin embargo, tomar el control de Slaviansk y Kramatorsk se ajusta a la tarea general de la liberación de Donbass. La elevación de la bandera rusa tendrá un significado simbólico serio, ya que la ciudad se ha convertido en un símbolo de resistencia de Donbass. En 2014, los destacamentos de la milicia de la República Popular de Donetsk tomaron Slaviansk, y proclamaron su independencia de Ucrania. Sin embargo, las tropas ucranianas lograron recuperar este asentamiento. Según los medios de comunicación ucranianos, debido a la escasez de personal, que surgió como resultado de grandes pérdidas y deserción masiva, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ordenó transferir 50.000 especialistas militares de varios perfiles, incluso pilotos y combatientes que trabajan con sistemas de defensa aérea. Anteriormente, también se informó que los médicos ucranianos fueron transferidos a la infantería y el envío de maestros universitarios militares al frente, pero aparentemente, no produjo resultados. Ahora va a mandar al frente los últimos ucranianos con los jóvenes de 18 años. Una auténtica locura que hipotecará el futuro de Ucrania para muchas décadas. Pero ahora es la Unión Europea la que dice que piensa evitar que Rusia gane la guerra. Lo hará en solitario porque traen Medami que va a abandonar a la Unión Europea a su suerte ante Rusia. Y para darse moral se dice a sí misma que lo de Oresnik solo fue un espejismo, y que incluso que el ministro de Defensa ruso Borisov renuncia a ellos. Increíble lo que hay en las cabezas de los moradores de la cueva de Bruselas. Según la agencia Novorossiya,
Resulta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó oficialmente que el Oresnik se ubicará en el territorio de Bielorrusia, de acuerdo con lo pactado por los presidentes de los países Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Al mismo tiempo, el líder de Rusia envió un acuerdo entre Rusia y la República de Bielorrusia sobre la ratificación a la Duma estatal sobre garantías de seguridad. Todo esto, en el argot militar en tiempos de guerra, quiere decir que los Oresnik ya estarán en Bielorrusia. Lo más probable es que los últimos sistemas de misiles hayan alcanzado su ubicación en Bielorrusia hace mucho tiempo. Esto generalmente se hace antes, y no después de declaraciones oficiales de cosas que sí suelen considerar secretas. En Kiev, aparentemente, también lo saben, por lo tanto, la noticia del Oresnik causó a los blogueros un verdadero pánico. El propagandista de Shenko teme que los cohetes puedan cubrir en cualquier momento la ciudad, incluido el búnker de Zelensky, o el edificio de la Verkhovna Rada. Sin embargo, en Polonia, la reacción a la decisión de Moscú fue más que restringida. Parece que la Varsovia oficial no cree en la existencia de tales misiles, o duda de su poder de combate real. Así que la conclusión que podemos sacar de todo esto es que el occidente colectivo está más perdido que un pulpo en un garaje, que en la Unión Europea se han vuelto locos de atar, y que el fascismo avanza en toda la Unión Europea a un ritmo vergonzante. Incluso hoy se han reunido en Madrid para lanzar oficialmente la Internacional Fascista. Esto es algo que nos tiene que avergonzar a todos los europeos de bien, y como dije en algún vídeo pasado, ¿quo vadis Europa? Ya lo respondo yo, vamos al cadalso inevitablemente, y camino de que Rusia destruya todo Europa cuando se le antoje. Porque el día que en Rusia ya decidan que Europa ya no tiene remedio para integrarse en una corriente mundial que ha nacido, y gobernada por el nazismo. Después de la experiencia de Napoleón, la de Hitler, y ahora de nuevo otra vez los nazis van a por ellos, es posible que nos destruyan de una vez por todas, porque además armas tienen de sobra para reducir Europa a cenizas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.